Rolex. Con solo mencionar su nombre, nuestra mente de una vez lo asimila, con exclusividad, calidad, lujo y precios altos. Es por ello que no cabe duda de que Rolex es una de las marcas de lujo más reconocidas en el mundo y la marca de relojes más famosas del planeta. Hoy queremos mostrarte cómo nació esta marca, qué secretos hay detrás, cómo un huérfano construyó un Rolex de la nada y transformó a Rolex en la compañía de relojes más exitosa. ¿Qué es lo que hace que estos relojes sean tan caros? Quédate, porque te lo contamos todo. Bienvenidos a Rolex, el negocio más secreto del mundo. Todo comienza en 1904, con dos hombres, Hans Wilsdorf y Alfred Davis. Por entonces, la sociedad eduardiana estaba acostumbrada a mirar la hora en los edificios oficiales, en relojes de pared o, en su defecto, en relojes de bolsillo atados a lujosas leontinas, que en el caso de los chalecos masculinos colgaban entre el bolsillo y el ojal inmediatamente superior a él. Así se llevaba desde el siglo XVI, pero el siglo XX acaba de comenzar y se vislumbraban cambios en el horizonte. Hans Wilsdorf había nacido en Alemania, en concreto en la región de Baviera, pero sus primeros pasos en el mundo de la relojería los dio en la Chaux de Fonds, en Suiza. En aquella época las mujeres europeas comenzaron a lucir una peculiar versión del reloj de bolsillo con la cadena atada a la muñeca. Había nacido el reloj de pulsera. No era la primera vez que se veía y de hecho su origen se sitúa en torno a 1812. Pero desde luego no eran algo popular. Los primeros relojes de pulsera eran en realidad ornamentos femeninos, ya que no contaban con la precisión de los relojes de faltriquera. Incluso se profesaba un cierto desdén hacia ellos. Los pilotos pensaron que podría funcionar con ellos y en efecto empezaron a colocárselas encima del uniforme, debido a la obvia complicación de mirar la hora a través de un reloj de bolsillo en pleno vuelo. Atraído por la efervescencia de Londres como el núcleo económico y financiero más relevante de Occidente, Hans Wilsdorf se instaló allí. En el año 1905 se asoció con su cuñado Alfred Davis para crear la compañía Wilsdorf & Davis. Vendían a joyeros relojes de pulsera fabricados con componentes suizos, ensamblados en cajas británicas. Entre esos proveedores destacaba la Maison Eigler, en Biel, a juicio de Wilsdorf la única realmente capaz de satisfacer las necesidades fundamentales de sus productos, de un tamaño reducido y con una maquinaria muy precisa. Luego, cada joyero se ocupaba de decorar las piezas con su nombre. Wilsdorf & Davis se habían propuesto demostrarle al mundo que en efecto era posible crear un reloj de pulsera que fuese preciso. Los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna celebrados en Atenas en 1896 dieron a la práctica deportiva un nuevo impulso. A ello se unió más adelante el desarrollo de las ciudades y el nacimiento del estilo de vida netamente metropolitano, dentro del cual encajaba el deporte a la perfección. Junto al deporte comenzó a perfilarse el ocio como un elemento cada vez más importante en la vida de la población, relacionado incluso con una mejora de la salud, un contexto que Hans Wilsdorf percibió como la oportunidad que en realidad era. El 2 de julio de 1908, el empresario registró oficialmente la marca Rolex en Suiza. En realidad, el nombre es una de las primeras piedras sobre las que se erigió el éxito de la empresa, y por supuesto no fue fruto de la casualidad, o al menos no totalmente. Wilsdorf tenía las ideas muy claras, y buscaba una palabra breve, sonora, fácil de pronunciar en cualquier idioma y que quedase bien en la esfera de los relojes. Eso significaba que debía contar con consonantes separadas por vocales. Se trataba de un hombre muy racional y por ello había probado numerosas combinaciones de letras, pero la inspiración le llegó como una musa. Una mañana, sentado en la imperial del ómnibus, tirado en aquel entonces por caballos, que me conducía a lo largo de Cheapside, en la ciudad de Londres, un genio bueno me inspiró Rolex. Así lo explicó una vez en un discurso pronunciado con motivo de la celebración de los 50 años de la marca Rolex en 1958. Aunque registró el nombre en Suiza en 1908, no lo hizo en el ámbito internacional hasta 1913. Uno de los motivos, claro, fue poder estampar el nombre en sus relojes. Los joyeros ya no podían poner el suyo propio en las esferas de los relojes de pulsera, lo cual al principio causó recelo. ¿Por qué querrían los joyeros vender relojes con el nombre del fabricante de manera tan visible? Wilsdorf se enfrentó a ese nuevo reto como se enfrentó a tantos otros, con ingenio. Para empezar, hice incluir el nombre Rolex en un reloj de cada caja de 6, esperando que ese único reloj pasase desapercibido y se vendiese igualmente a pesar de llevar el nombre. Poco a poco me fui atreviendo a incluir el nombre en 2 piezas, y después de varios años en 3 piezas, decían sus escritos, y de ahí a la eternidad. El cronometraje de precisión era uno de los mayores atractivos de los relojes de pulsera, y Wilsdorf no solo sabía esto,
sino que era una de las características que protegía con más celo. Fue así como en 1910 un Rolex se convirtió en el primer reloj de pulsera en obtener el certificado suizo de precisión cronométrica, otorgado por el Centro Oficial de Calificación de Relojes en Biel, en Suiza. Quedaba así demostrado de manera objetiva que los relojes de pulsera no eran un simple adorno, sino piezas de alta tecnología en pleno desarrollo. Y ahí estaba Rolex para dar cuenta de ello. En 1914, otro reloj de la firma recibió un reconocimiento por parte del Observatorio de Kew, en Gran Bretaña, el primer certificado del mundo de clase A. Nunca antes ese certificado había sido atribuido a un reloj de pulsera, ya que se trataba de una distinción reservada a los cronómetros de marina. Pese a estos logros, todavía quedaba otro gran desafío por delante: conseguir la hermeticidad para aislar la caja del reloj tanto en el agua como del polvo. Wilsdorf no cejaba en su empeño de conseguir siempre un reloj de pulsera mejor. Después de 14 años establecido en Londres, en 1919, Hans Wilsdorf se mudó a Ginebra, llevándose la compañía consigo. Tomó esta decisión principalmente por dos motivos. El país alpino era indudablemente la primera potencia mundial en relojería, y Gran Bretaña no dejaba de aumentar los impuestos a los movimientos que él importaba desde Suiza para fabricar los relojes, cuya demanda no dejaba de aumentar. Wilsdorf estaba entonces centrado en desarrollar un modelo con hermeticidad, por lo que no podía perder tiempo ni dinero en otros asuntos. Volvió a Suiza y solo un año después, en 1920, creó la sociedad anónima llamada Montres Rolex S.A. El Rolex Oyster marcó una fecha muy importante para la compañía. Después de varios años de trabajo, Wilsdorf al fin había dado con un mecanismo que aseguraba la hermeticidad. La clave estaba en el bisel estriado y el fondo acanalado de la caja del reloj. Ambos elementos permitían el enroscado de los elementos sobre la carrura gracias a una herramienta específica inventada por Rolex. En octubre de 1927, y después de 7 intentos, la nadadora Mercedes Gleitze se convirtió en la primera mujer en cruzar a nado el Canal de la Mancha. Lo hizo luciendo un Rolex Oyster, que al acabar la hazaña seguía intacto y probaba así que en efecto la hermeticidad era un hecho. Al año siguiente, Gleitze logró ser la primera persona en hacer lo mismo en el Estrecho de Gibraltar. El reloj de pulsera ya había conseguido demostrar primero su precisión y segundo su hermeticidad, pero seguía siendo necesario darle cuerda a mano. En 1931, Rolex consiguió desarrollar y después patentar el rotor perpetual, un mecanismo de cuerda automática con rotor libre para el reloj de pulsera. Constituye el precedente de los sistemas de cuerda automática contemporáneos. Bastaba un ligero movimiento de muñeca para que la media luna en su interior armase el muelle de barrilete. Con ello se avanzaba en dos sentidos. Por una parte, era más cómodo para el portador del reloj y por otro, no era necesario desenroscarlo, por lo que la hermeticidad estaba siempre asegurada. Ahora, ¿por qué son tan caros los Rolex? En primer lugar, hay que recalcar que los fundadores de Rolex, Alfred Davis y su cuñado Hans Wilsdorf, tenían la idea de fabricar a principios del siglo XX relojes para caballeros que fueran accesibles pero al mismo tiempo de buena calidad. Sin embargo, con el tiempo la marca se volvió cada vez más exclusiva debido a que la fabricación comenzó a hacerse con maquinaria más fina y costosa. Desde el año 2003, Rolex comenzó a utilizar un tipo de metal más resistente al que utilizaba con anterioridad, el cual era similar al que usan la mayoría de las marcas de relojes. Este nuevo metal, más duro y difícil de trabajar, los obligó a rediseñar su maquinaria, lo cual los volvió aún más costosos que antes. Uno de los factores que más le dan valor a un Rolex es que todos sus modelos son hechos a mano. Aunque utilizan cierta maquinaria para ajustar distintos elementos, esta marca se caracteriza porque cada uno de sus relojes recibe una atención completamente personalizada, además de estrictos controles de calidad. Un reloj tarda hasta un año en fabricarse y en ese mismo lapso de tiempo la marca produce un máximo de 1 millón de relojes. Una de las características de Rolex es que utiliza pocos proveedores externos para fabricar sus relojes. De hecho, utilizan su propio oro, en donde convierten oro de 24 quilates en oro blanco, amarillo y rosa de 18 quilates. Asimismo, esta marca es de las pocas en el mundo que entregan certificados de cronómetro, es decir, una garantía de que el reloj es sumamente preciso. Hay que decir que los Rolex no pierden su valor, por el contrario, con el tiempo es muy probable que incrementen su valor considerablemente. Esto obviamente dependerá de la joyería y de la edición del reloj. Esta ha sido la exitosa historia de Rolex. La innovación tiene muchas caras y en el caso de Rolex, la empresa innovó y sigue innovando constantemente, pero conservando la esencia de sus relojes originales. ¿Qué te pareció la historia? ¿Qué piensas de Rolex? Interactúa con nosotros y coméntanos. Y atentos que pronto traemos más.